El crimen organizado en las cárceles y la delincuencia en las calles disparan la percepción de inseguridad. ¿La violencia creció por la pandemia? Ni siquiera el confinamiento por la pandemia detuvo al crimen organizado, donde las cárceles se han convertido en el centro de operaciones de estas mafias. El tráfico de drogas sigue campante en ciudades como Guayaquil, y una muestra de ello son los homicidios violentos que ya superan a los de 2019. Por eso, en el programa de hoy, veremos si el gobierno y la policía tienen la posibilidad de ensayar un nuevo plan que combata una violencia en época de crisis y de tragedia familiar. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan el general de distrito de la Policía Nacional, César Zapata, comandante de la Zona 8 de Guayaquil. Sara Ortiz, periodista especializada en el área de justicia y seguridad, trabaja en Diario El Comercio. Y Daniel Pontón, decano de la Facultad de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy hablaremos de cómo la inseguridad se agrava en el país por la falta de controles en las cárceles, desde donde opera el crimen organizado, sin que sepamos a ciencia cierta cuándo las autoridades pondrán un alto a esta grave realidad. Claudia. Así es, Carlos. Ecoavisa estuvo en un reciente operativo en una de las prisiones más conflictivas del país y esto fue lo que reportó. En el operativo del sábado 14 de noviembre, se constató como la penitenciaría del Litoral, en lugar de ser un centro de rehabilitación, es el sitio desde donde se opera el crimen organizado. Se necesitaron 150 policías para requisar el pabellón de la Banda de los Lagartos. Con los presos en el patio de esa cárcel fue posible rastrear sus celdas para encontrar 14 celulares ocultos en las alcantarillas, techos y colchones. También había dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo. ¿Cómo es posible que el crimen opere desde esas celdas? Varios funcionarios de la penitenciaría fueron detenidos mientras avanzan las investigaciones. Nuevamente, entre las pertenencias del exdirector de ese centro, Héctor Reina, se encontró droga y un celular. El negocio que facilita el ingreso a las cárceles de estos equipos, armas y sustancias ilícitas es muy lucrativo, ya que puede llegar a los $5.000. Los presos, comunicados con el exterior con armas y dinero, fácilmente pueden dirigir la venta de droga en Guayaquil, una actividad criminal que los lagartos y los choneros se disputan, desatando un terrible drama social en las familias más pobres de la ciudad. ¿Quién es el responsable de tanto descontrol? De hecho, el general Edmundo Moncayo, director de la SNAI, entidad encargada del control de las cárceles, conversó con Políticamente Correcto y esto fue lo que nos dijo. Desde el 3 de agosto que se dictó la emergencia sanitaria, nosotros hemos realizado 10 acciones, una de ellas muy fuerte dentro del Centro de Privación de la Libertad, Guayas número 3, que nos ha permitido reubicar en los diferentes centros que tenemos dentro del complejo a los privados de la libertad. Hemos venido trabajando puntualmente juntamente también con Policía Nacional, con la Fiscalía para todas las acciones de investigación que se tienen que realizar y en este estado de emergencia con Fuerzas Armadas. El sistema en sí, el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que es el que nos ayuda a mantener el orden dentro del sistema, se encuentra debilitado, se encuentra con un déficit aproximadamente del 60%. Teníamos un plan para conseguir el reclutamiento de 500 agentes de seguridad penitenciaria. Hasta el momento no hemos podido tener la asignación del presupuesto por parte de Finanzas. Bien, gracias Claudia por ese reporte. General Zapata, buenos días, bienvenido. Si el 40 o 50% del negocio del tráfico de drogas opera desde las cárceles, ¿por qué la policía no asume de una vez el control nuevamente de estos centros carcelarios? Miren, nosotros, buenos días. Primero reciban un saludo muy fraterno de toda la Policía Nacional y en especial de los policías que trabajamos en Guayaquil. Sí, efectivamente, miren, nosotros sí vemos que existe un inconveniente en el tema carcelario que generalmente también está vinculado con lo que está pasando en las muertes violentas en Guayaquil. Generalmente cuando vamos nosotros al levantamiento de una muerte violenta, claro, indudablemente dentro del proceso investigativo se llega a determinar que existe vínculos con la gente que se encuentra detenida.
razón por la cual nosotros estamos adoptando ciertas acciones que permitan en primer lugar, neutralizar esas organizaciones delictivas que operan desde el interior de la cárcel. Una pregunta, no es tan fácil como suponer, en las cárceles están los delincuentes organizando el crimen, este crimen tan violento. ¿No es fácil controlar las cárceles? ¿No es posible que se ponga un fin a esto y evitar tanta muerte? Porque están todos recluidos en un mismo lugar, no entiendo. Así es, miren, el tema es de que existe, yo pensaría de que este sistema carcelario tiene muchas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, falta de tecnología. La Policía Nacional está en la parte externa, está en los filtros externos y también en las garitas. Pero no obstante de eso, yo he conversado con la gente de ahí, falta de tecnología que nos permita ser más eficientes y poder aislar a esa gente que se encuentra detenida. También tenemos problemas de que no hay el personal suficiente. El personal de los agentes de seguridad penitenciaria no tienen un... ¿Y el personal que está dentro ahí se está corrompiendo? Y el personal que ahí está dentro también es muy proclive para que sea reclutado, en este caso, por las organizaciones delictivas. Hay un tema que me parece importante. Usted dice que no hay la suficiente tecnología, pero ¿no es lo más fácil, por ejemplo, poner inhibidores de señal de celular en las cárceles para evitar que ellos no se comuniquen? ¿Por qué no se puede tomar una medida que suena tan fácil, tan práctica y tan efectiva como esa? Así, bueno, eso yo pensaría que sería preguntarle al SNAI, ¿no? Nosotros como Policía Nacional, le repito, estamos en la parte externa, en la parte periférica, estamos en los filtros, en la parte interna están los agentes de seguridad penitenciaria. Yo le tengo claro eso. Y ellos son los encargados netamente del tema de la Lo que yo seguridad. digo, si usted está al frente, está recién en este cargo, al frente de la comandante de esta zona 8, ¿no es momento como para darle ya una vuelta a este problema de las cárceles, que usted tenga una posición firme frente al gobierno? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos volver a retomar el control de las cárceles y reformemos lo que hay que reformar con tal de que el SNAI salga y nosotros poder tener un control más efectivo. Así ¿Es posible? Nosotros sí, nosotros ahora ya estamos planteando ese tema, porque miren que en Guayaquil hemos tenido un incremento de 88 muertes violentas, más en comparación del año anterior. Es decir, que tenemos un crecimiento más del 36% de muertes violentas. Y está caracterizada esta muerte violenta es por una violencia criminal. Es decir, la gente que sale y es una muerte selectiva, o sea, saben a quién deben matar. Y lo más preocupante de esto es que es generalmente gente que ha tenido sus antecedentes, o sea, ha estado detenida. Y ahora lo más alarmante de esto, valga la redundancia, es que es la gente que no sale, una vez que ha salido en libertad, no más de unos 3, 4 meses que está siendo asesinada. Entonces ahí nosotros sí estamos... Vamos a hablar de eso, general. Perfecto. Sara Ortiz, ¿qué está detrás de esta permisividad en las cárceles? ¿Qué se puede ver? Buenos días, Carlitos. Buenos días, general. En general se puede ver que hay un problema estructural bien grande, pero empieza también, por ejemplo, por el marco legal. Generalmente se dan estados de excepción o estados de emergencia para poder movilizar personal a las cárceles, y eso es lo que hacen, es tratar de solucionar un problema puntualmente, por ejemplo, un tema de que se mataron y entonces hay que solucionar eso. Pero en realidad, en el fondo, lo que se necesita y lo que el general bien decía es que haya un equipo que esté adentro de las cárceles haciendo inteligencia penitenciaria. Eso, pero, por ejemplo, Sarita, hay dos grupos, está el SNAI y está la policía también en un primer filtro. O sea, necesitamos en realidad pensar solo en reformas estructurales y no poner un estate quieto y esta situación. Lo que pasa es que cuando se ha hecho los estate quietos, lo que se hace hasta ahora, o lo que ha hecho el gobierno, es mover, por ejemplo, a policías, hacerles control, entregar armas. Por ejemplo, en esta última emergencia dentro de las cárceles se le entregó más de 2.000 armas que entregaron los propios presos, pero no más allá de eso. Y el problema es el tema de corrupción, es un tema bien grave. Ese es el problema, Sara. Sí. Todo el tiempo las bandas se están matando. ¿Por qué? Primero, porque tienen armas, y segundo, porque ellos están muy estructurados dentro de cada prisión, y lo que hace el SNAI o lo que hace el gobierno es, por ejemplo, dice, yo quiero que haya paz. Pero ¿cómo se consigue esa paz? No hacen realmente un proceso de, bueno, vamos a desarticular estas organizaciones, sino vamos a organizar estas organizaciones en esta cárcel para los choneros y esta otra cárcel va a ser solamente para los lagartos, y estas personas no van a tener un conflicto. Pero en realidad, o sea, eso no es real, es una paz ficticia. Se puede ficticia. decir que los presos que están en estas cárceles, estos presos de alta conflictividad, son más peligrosos y están fuera del control de las autoridades oficiales, de la policía en un primer filtro y del SNAI en un segundo lugar. O sea, ellos ganaron la batalla a las fuerzas oficiales dentro de estos espacios. Yo creo que los presos en realidad están siempre un paso adelante a veces de la policía, y un paso adelante sobre todo del SNAI, porque el SNAI obviamente no tiene los recursos, por ejemplo, para tecnología, y tampoco tiene los recursos para tener un personal que esté todo el tiempo atendiendo, por ejemplo, qué es lo que están haciendo. Y segundo, hay un tema súper complicado, y es que, por ejemplo, ¿quiénes son parte de estas bandas?
quiénes son cabecillas de estas bandas o a quienes reclutan, y en las cárceles les llaman a los desahuciados. Gente que tiene, por ejemplo, sentencias de más de 20 años de cárcel, que saben que no van a salir. Estas personas son reclutadas dentro de estas organizaciones, dentro de las cárceles, para que ellos cometan asesinatos selectivos, o sea, se conviertan en sicarios dentro de cárceles, se conviertan en extorsionadores o traficantes, porque de alguna forma ellos no tienen una solución real de que aquí en esta cárcel se van a rehabilitar. Solamente tratar de vivir lo que mejor se pueda. Bien. Daniel Pontón, el general dice una cosa que es muy grave, ¿no? Mientras no haya controles y seguridad en las cárceles y no se controlen esas mafias, la conflictividad y la delincuencia va a seguir siendo violenta en Guayaquil. Lo que nos dice Sara también es bien preocupante. ¿Cómo miras tú la situación carcelaria en este momento? Bueno, un saludo a todos los panelistas. El tema carcelario, yo siempre he dicho que es un problema, arrastra viejos problemas con unos nuevos aditamentos, nuevos elementos que hay que abonar. El primero es el tema de la corrupción, que es un tema viejo en las cárceles, que no solo se queda en Guayaquil, realmente está presente en todo el entramado del sistema penitenciario. Está el tema por ejemplo, de la droga que ingresa a las cárceles, es un tema también viejo, y está el tema de las comunicaciones. Es un tema muy importante. Yo creo que son 3 instituciones informales que de alguna otra forma permiten que el sistema de alguna otra forma opere para el mal, y que realmente el Estado ha sido bastante ineficaz en poner un punto de control sobre eso. Los nuevos temas que un poco se juntan aquí tienen que ver mucho con la situación de las nuevas centros penitenciarios que realmente en el gobierno anterior crearon nuevos centros, digamos, de una envergadura mucho mayor, y eso hizo que realmente las bandas crezcan de una manera impresionante, ¿no? Y a esto hay que sumar un elemento importante, que es la penetración del narcotráfico a nivel, digamos, regional, que ha alimentado mucho una economía mucho más poderosa, y desde los centros penitenciarios actualmente se dice que se está manejando mucho este tipo de negocio. Entonces, estas bandas se han hecho mucho más poderosas. Hace 15 años atrás, por ejemplo, en el penal García Moreno teníamos el comité de internos de las cárceles. Actualmente esos tipos de organizaciones carcelarias al interior han desaparecido y están en manos de las bandas que son, como tú lo dices, son bandas criminales que de alguna otra forma sacan provecho de sus ilícitos y de su capacidad de infiltración al Estado para poner un poco más para generar lo que están generando. Obviamente eso tiene relación con la delincuencia, ¿verdad? Eso tiene relación con la delincuencia interna. Se dice que hay una relación con las muertes violentas en Guayaquil. Sin embargo, yo creo que no solo debemos votar en Guayaquil, sino en todo el espectro del sistema penitenciario, porque también tenemos que sumar a Solatacunga, el Turi, y actualmente se está hablando mucho de la cárcel de Rodeo. Entonces hay que verlo un poco de manera estructural. Ahora, el problema político actualmente es un tema que pensando, ¿no? Daniel, sí. Bueno, hablemos de esos temas en los siguientes bloques cuando volvamos de este corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que puede escuchar este programa en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito, que hay un reprise a las 20 horas. Enseguida volvemos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. General, 2 temas que son importantes que nos ha mencionado Sara y Daniel Pontón. Hay un grave dato de corrupción dentro del manejo de las cárceles. Eso yo creo que es ya impostergable y eso se tiene que solucionar en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando conversaba yo con el general Moncayo de la SNAI, él señalaba que es necesario que se refuercen los niveles de inteligencia y de investigación de parte de ustedes, de la Fiscalía, para poder en materia de inteligencia acercar a estas bandas internas. ¿Es posible hacer eso o cuál es el plan concreto que usted tiene como general de policía para darle un vire de página ya a esta situación en las cárceles? Sí, yo pensaría que este problema de las cárceles deberíamos verle con un enfoque totalmente integral. Aquí no es solamente Policía Nacional, sino son todas las instituciones que estamos inmersos aquí. Efectivamente hay corrupción, porque es fácil darse cuenta que cuando hacemos operativos sacamos armas de fuego, sacamos sustancias sujetas a fiscalización, sacamos celulares. Entonces, ¿cómo pasan esos celulares y cómo pasa ese tipo de objetos pasan al interior de la cárcel? Entonces se puede ver de que hay corrupción, o sea, por dónde pasan y quiénes pasan. ¿Esto se solucionaría si la policía volviera a retomar el control de las cárceles completamente de principio a fin? No, yo pensaría que más bien debería reforzarse el sistema carcelario. ¿Funciona como está? ¿Sí es un buen sistema? Bueno, es que nosotros únicamente estamos ubicados en la parte externa. Por eso le digo, entrar ustedes dentro de la cárcel y tomar el control, ¿eso funcionaría? ¿A usted le convence como policía? Yo me convencería porque nuestra misión es de atender a la seguridad ciudadana y indudablemente que el tema de las cárceles nos afecta a nosotros en el tema de violencia criminal.
pero yo pensaría más bien que se debería reforzar el tema del sistema carcelario, o sea, tener gente más idónea, tener la cantidad de gente. No policías. Y no policías, o sea, yo me manejo en eso. Está para eso, se ha creado este sistema o estos agentes de sistema penitenciario, y ellos deberían cumplir su función. Está bien que la policía continúe en los filtros en la parte externa y también en garitas. Y también algo muy importante, sí, la Policía Nacional también cuenta con una unidad de investigación penitenciaria, de inteligencia penitenciaria en el interior. Pero no da resultados, pues. Eso es lo que nos hace a nosotros muchas veces prevenir algún Pero tipo de general, muerte si el violenta. 50% del manejo de las drogas se da desde las cárceles, si ven que todo este crimen selectivo que usted ha identificado viene de las cárceles, resulta que ni el SNAI, ni la policía, ni la unidad de inteligencia, nadie está dando resultados. Hay amotinamientos, hay unos dramas que dice Sara Ortiz con respecto de hasta kamikazes dentro de la cárcel, y seguimos haciendo diagnósticos, general. No, yo diría no diagnóstico. La Policía Nacional ya ha tomado correctivos desde nuestra área, desde nuestra competencia. Yo le digo, por eso es importante verle a este problema con un enfoque integral. ¿Qué es lo que hace el SNAI? ¿Qué hace la policía? Y poder articular de mejor manera. Esa es mi propuesta. Una mejor articulación. Una mejor articulación, eso vendría a ser, porque si nosotros hacemos un trabajo aislado, y existe articulación, pero existe deficiencias. Por ejemplo, tenemos controles en la parte exterior, pero no tenemos o no están funcionando los inhibidores, no están funcionando los escáneres. Entonces, ¿de qué podemos nosotros ofrecer a nuestra comunidad? Daniel Pontón, si más o menos en el país se están traficando 500 toneladas de droga al año y la policía apenas logra incautarse un 20%, que son 90 toneladas al año, ¿quiere decir que la policía ha perdido el control sobre este tema de control de drogas, de incautación de drogas? El tema de la droga en general es un tema que hay que verlo en un aspecto distinto. Creo que el Ecuador está dentro de los estándares internacionales dentro del nivel de incautaciones. Por lo general se dice que se incauta entre el 20 y el 40% de la droga. Habría que hacer una relación y creo que más o menos nos ajustamos. Yo creo que ni un país en el mundo tiene el nivel de efectividad del 100%. No obstante, lo que sí es que esta droga alimenta una economía y de hecho hay que mirarlo de una manera integral. El problema realmente con el tema penitenciario es que estas bandas se han agrupado y de alguna otra forma han aprendido de la articulación del crimen organizado internacional que está presente en las cárceles del Ecuador. Hay una especie de transmisión de un know-how que de alguna otra forma alimenta la economía criminal y genera situaciones. Sí. Entiendo perfectamente ese diagnóstico, pero ¿qué plantea usted para evitar que esto siga ocurriendo? A ver, esto obedece a políticas un poco más integrales y no son de corto plazo. El problema es que nosotros dejamos de hacer muchas cosas y ahorita estamos recibiendo las consecuencias. El primer elemento tiene que ver con una política criminal que creo que el país la adolece y de cierta manera no sabemos qué hacer con el sistema penitenciario. El segundo, por ejemplo, con respecto al tema de nuevas cárceles, nunca se tuvo una política realmente completa de manejo de este tipo de nuevos sistemas penitenciarios. Con el tema de clasificación de los PPLs, a veces creo que hay una gran dolencia. El tema de los guías penitenciarios, que en su momento se creó una escuela, se dejó por un tema económico, por un tema político, y no se ha completado, y seguimos con un déficit de más o menos 4.000 personas. La política de rehabilitación es básicamente, yo diría que es superficial. Y en materia de control, yo creo que falta voluntad política, ¿no? El problema es que esa voluntad política en este momento de transición siempre va a ser relativizada por la cuestión. Perfecto. Muy bien. Gracias, Daniel. Sara Ortiz, ¿cómo entender entonces la posición que tiene el general de decir mantengamos la estructura como está, reforcémosla? Hay una falta de una política criminal. ¿Crees tú que esa es la solución o la policía debería entrar nuevamente a las cárceles o cómo miras tú la mejor manera de solucionar este problema? En general, no se recomienda que una policía, por ejemplo, esté a cargo de la rehabilitación social, porque las cárceles no solamente son un sitio para encerrar, o sea, la política es la rehabilitación. Entonces tiene razón el general en ese punto. Yo creo que tiene razón, en general también eso es lo que recomiendan organismos internacionales, pero lo que sí es claro es que hay un problema bien grave de corrupción, hay un problema muy grave de estas bandas que cada vez se fortalecen, y se fortalecen porque primero tienen dinero. Entonces, una de las formas en las que se tiene que atacar es cortando la corrupción, persiguiendo el delito, persiguiéndoles a estas personas a través, obviamente, de fortalecer investigación y obviamente que sería la persecución del delito a través de la fiscalía. Pero esto, por ejemplo, no se hace por eso mismo, por la corrupción que hay. Hay muchos casos en donde, por ejemplo,
las bandas organizadas se les ha encontrado, por ejemplo, con dólares, con bastante dinero dentro de las cárceles, pero ese dinero circula para poder seguir manteniendo un sistema criminal dentro de las cárceles, afuera de la cárcel. Y el hecho de que sea tan poco o en relación a la cantidad de droga que circula en el país, la que se incauta, eso también hace que no sea fuerte el control en las cárceles. Es decir, si nosotros tuviéramos más control de drogas y más incautación de toneladas, ¿podríamos debilitar las mafias en las cárceles? La principal banda que está relacionada con tráfico de drogas está su líder en la cárcel. Entonces, de alguna forma, atacarle a esta banda es atacar sus operaciones afuera de la cárcel con el narcotráfico. Pero a pesar de que la policía haga los esfuerzos que ha hecho, de hecho, porque en los últimos años ha venido incrementando la cantidad de decomisos, el 20%. Esos decomisos no son suficientes porque estas bandas siguen sumando gente. Y esta gente que se suma no solamente es, o sea, estas bandas utilizan como eslabones y estas bandas se les detiene a 5, pero ellos al siguiente día lo reemplazan con 10 más y son personas que generalmente dentro de esta cadena de narcotráfico están relacionados a que no tienen trabajo, no tienen educación y un montón de cosas. Bien, de eso seguimos hablando luego de este corte comercial. Luego del corte hablaremos de los indicadores de homicidios y robos. ¿Está subiendo la delincuencia en el país o existe una desconfianza y las personas no hacen las denuncias? No se desconecte de Políticamente Correcto. Una de las múltiples maneras de entender el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país es mirando los indicadores de seguridad ciudadana, donde las evidencias son sorprendentes. Por ejemplo, que entre marzo y septiembre de este año los homicidios intencionales en todo el país crecieron en un 1.4%, en comparación con el mismo periodo en el 2019. Es decir, de 677 casos reportados a 687. La cifra podría no decir mucho, a menos que afirmemos que estos casos en Guayas subieron en un 11%, pasando de 251 a 279, y en Pichincha en un 5%, al subir de 77 a 81 homicidios intencionales. Tanto en Guayas como en Pichincha podemos ver cómo los casos de homicidio intencional mantienen su tendencia al alza, incluso en los meses de marzo y abril, que fueron los de total confinamiento. En cambio, los delitos que sí han caído sustancialmente entre marzo y septiembre del 2020 en relación con el mismo periodo del año pasado son el robo a personas y a domicilios. A nivel nacional, la disminución es del 51%. En Guayas del 42% y en Pichincha del 55%, mientras que el robo a domicilios cayó en un 47% a nivel nacional, preguntándonos si estas cifras en realidad demuestran que hay menos delincuencia callejera o más bien si existe un subregistro por la falta de denuncias. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias, Claudia. Sara Ortiz, ¿realmente es un problema de subregistro esta baja en estadísticas como el robo a domicilios y a personas? ¿O es que bajó la delincuencia por la pandemia? No, en realidad la gente no puede denunciar, eso es un hecho. O sea, la pandemia lo que ha hecho es imposibilizar que la gente, por ejemplo, pueda acudir a las fiscalías o que las fiscalías que están abiertas atiendan solamente en un horario muy reducido. Entonces, no hay en realidad una cifra exacta de cuáles los niveles, por ejemplo, de robos de personas, de robos de casas, robos de viviendas o robos, por ejemplo, de vehículos. Eso es muy grave, ¿no? Sí, es grave, pero al mismo tiempo, digamos, yo sé que dentro de la Policía Nacional, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo para analizar las cifras un poco más, con un poco más de visión. Entonces, no solamente son las cifras de la Fiscalía, sino que también se están incluyendo cifras del 911. Son alertas que hace la gente para poder, por ejemplo, decir, me robaron. Entonces, se incluyen dentro de esta estadística. Y dentro de esta estadística, por ejemplo, solo en el 911, todos los días hay 250 denuncias por robos a través de la línea de seguridad. Lo que estamos viendo por redes sociales, a través de medios de comunicación, de videos donde se ve que te asaltan en una pizzería, lo que sea, es real. Por eso es que la percepción de la gente ahora siente que hay más inseguridad dada la crisis. La percepción es muy diferente a la cifra real de cuántos delitos hay. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos decir es que esta baja de delitos que aparentemente se ven en estadísticas no es real. Eso sí es cierto. O sea, no es que existe que tenemos un país más seguro con relación al año pasado. Por eso es que la cifra, por ejemplo, que sí se tiene que tomar en cuenta para poder establecer un nivel de seguridad es la de muertes violentas. Perfecto. Y de eso vamos a hablar, General Zapata, porque usted dice que
tiene una relación directa violencia en las cárceles con violencia en las calles. Y hay una cifra que es mucho más alarmante, que solo en este año 5.420 personas privadas de la libertad salieron ya a las calles en Guayaquil. ¿Qué significa Así eso? es. Mire, nosotros nos damos cuenta de que hay casos o eventos de violencia en donde están involucrados gentes o mafias que están en el interior de las cárceles y que tienen un vínculo con la parte de afuera, con los delincuentes. Salen a afuera. delinquir otra vez. Salen a delinquir. Entonces, hicimos un estudio en donde aproximadamente en este año salen de los centros de rehabilitación social de Guayaquil, salen aproximadamente 5.420 personas por diferentes causas. Entonces ahí nos ponemos a analizar y podemos observar que efectivamente esta gente, unos ya han sido victimados, o sea, ya han muerto. Han muerto, ya. Otros no llegan ni siquiera a los 4 o 5 meses que ya son victimados. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros y qué reflexionamos? O bien ellos salen con algún problema desde la cárcel, que han estado detenidos varios años, o también puede ser otra circunstancia que ellos regresan al tejido social, regresan a sus lugares. ¿Y qué va a hacer la policía para controlar a esas 5.000 personas? Mire, nosotros también nuestro afán es disminuir las muertes violentas, especialmente aquí en Guayaquil. Que están subiendo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un incremento de 88 muertes violentas en comparación del periodo anterior. Todo es violencia criminal. En Guayaquil el 75% de muertes violentas es una violencia criminal, caracterizada por armas de fuego, o sea, asesinan con armas de fuego, en motocicletas, gente seleccionada que ya está para que sean victimadas. Entonces, ante estas circunstancias nos vemos en obligación que de esas 5.420 personas que han salido por diferentes causas, hicimos una depuración, diríamos. Ya. Pusimos varias alternativas, varias condicionantes y logramos detectar que 262 personas que han salido pueden ser potencialmente víctimas o victimarios. ¿Y qué van a hacer con Entonces, esa gente? ante esta situación, nosotros hemos creado un plan postcarcelario. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es sacar del anonimato a esos individuos que han salido de la cárcel, ubicarles donde ellos han dicho que van a vivir y activar los ejes transversales de la policía comunitaria, es decir, activarles el botón de seguridad, estar a la expectativa. Me hacían alguna entrevista y no es que vamos a estar nosotros cuidándoles ahí, no, sino que vamos a estar nosotros verificando que especialmente en aquellos horarios y en aquellos lugares en donde es más proclive para que se cometa algún tipo de muerte violenta, la Policía Nacional tendrá que persuadir para que ellos ingresen a sus domicilios. ¿Usted se compromete entonces como general del distrito, de este distrito 8 de Guayaquil a seguirles la pista a esta gente peligrosa que está saliendo de las cárceles? Sí, no nos queda más. ¿Ese es su compromiso? No me queda más, porque nosotros tenemos 88% es violencia criminal, es gente que ha salido de los centros de rehabilitación, vemos que a lo mejor no fueron rehabilitados en su totalidad, ingresan a su nicho ecológico, en el nicho ecológico están sus familiares que también tienen problemas de violencia, tienen problemas de delincuencia, entonces no nos queda más. Vamos nosotros a tener que supervisar que estos ciudadanos no se expongan a algún tipo de riesgo. Perfecto. Daniel Pontón, ¿y qué es más fácil, tener estos operativos de vigilancia a los criminales que salen de las cárceles, como en el caso de Guayaquil, como lo menciona el general, o más bien endurecer las penas para que esos criminales se queden en las cárceles bajo el control que debe ejercer el Estado y evitar que ellos sigan operando desde ahí con sus mafias? Bueno, la estadística que dio el general Zapata me parece interesante, porque de una otra forma dice que hay un gran contingente de personas que salieron en esta pandemia de los centros penitenciarios y un gran componente obedecen al tema de la política, gente que está involucrada en actividades criminales complejas. Lo que se buscaba al principio cuando empezó la pandemia era que más bien las cárceles se descongestionen con gente que de alguna otra forma tenía índices menores de peligrosidad, delitos menores, personas con vulnerabilidad en general. Lo que me parece que lo que la estadística demuestra es que más bien esta gente ha aprovechado la pandemia para sacar un tipo de beneficio a través de artimañas jurídicas, capaz con temas de corrupción, que de alguna otra forma desdice mucho lo que en su momento se insistía con respecto a la descongestión de las cárceles. Ahora, que la policía haga un seguimiento me parece adecuado de esta gente. Habría que ver si eso no está siendo vulnera algún tipo de derecho, pero desde el punto de vista de la protección, por ejemplo, que esta gente no sea violentada, gente que sale de la cárcel y no sea presa de la delincuencia, de la violencia, me parece importante, dado que también son personas que necesitan la protección adecuada a la policía. Pero yo creo que lo que debería que revisar es por qué esta gente salió realmente. Ahora, el hecho de que muchos de estos criminales se beneficien de rebaja de condenas por buena conducta, eso deberíamos erradicar, pues, Daniel. A ellos no deberían darles esos beneficios, ¿o sí? O sea, el caso más emblemático fue de Rasquiña, que en el mes de junio salió, supuestamente una persona que estaba presa por asesinato, se valió de un artilugio y pudo salir, ¿no? De ahí la pregunta es, ¿qué pasó? Estamos hablando de un líder de una organización criminal más peligrosa del país y
y se vio, aprovechó una situación, digamos, de anomia en el caso del país y pudo beneficiarse. Eso demuestra que también tiene una penetración muy alta y son muy hábiles, ¿no? Y claro, ahí es lo que busca, yo siempre sostengo que lo que hay que hacer es que el Estado castigue adecuadamente. Okay. La gente que debe estar en la cárcel, gente peligrosa debe estar realmente en la cárcel, ¿no? Bien, y da lo mismo que los delincuentes estén en la calle o estén en la cárcel porque siguen delinquiendo. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Otra realidad es que durante la pandemia crece la violencia intrafamiliar. Niños y mujeres son golpeados, insultados e incluso asesinados dentro de sus casas. ¿Cómo detener esto? Buscaremos las respuestas luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Durante los primeros meses del confinamiento por la pandemia del coronavirus, romantizamos el estar en casa. Pero estos días de encierro eran un infierno para miles de familias en el Ecuador. La violencia intrafamiliar y la de género subió y en algunos casos termina en desenlaces fatales como son los femicidios. ¿Qué está pasando casa adentro? Veamos. La violencia intrafamiliar siempre ha sido un problema social, pero el confinamiento hizo que se acentuara. Mujeres y niños eran y son golpeados, agredidos, violados y en muchos casos asesinados. La Fiscalía habilitó un formulario digital para que las víctimas o sus familiares, amigos y vecinos denunciaran hechos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Hasta el 10 de noviembre del 2020 se reportaron 8.716 formularios, 6.708 se registraron como delitos. Por su parte, el ECU 911 entre el 12 de marzo y el 16 de noviembre reportó 74.811 llamadas por emergencia de violencia dentro del hogar, 15.817 en Guayaquil y 16.180 en Quito. En las zonas rurales la violencia está más normalizada y las posibilidades de denunciar son mínimas. Miles de casos se esfuman. Una niña de apenas 4 años de edad fue brutalmente agredida por el padrastro. Los golpes le provocaron una muerte cerebral y horas más tarde falleció. Otro dato alarmante y que se deriva de los problemas dentro del hogar y la crisis económica que vive el país es el crecimiento de los suicidios, 220 hasta el 3 de noviembre, y otras 429 personas intentaron quitarse la vida. Pero la situación es peor para las mujeres. Si en el 2019, según el último informe sobre violencia de género, el 70% de ellas han sido violentadas de forma física, psicológica, sexual y patrimonial, hoy su situación se vuelve más vulnerable, pues no hay la posibilidad de huir. Poder ir a las escuelas, colegios y trabajos quizás hubiese evitado 119 muertes intencionales de mujeres en este año. Según el colectivo Aldea, en lo que va de este 2020, hay 100 femicidios y 85 niños que han quedado en la orfandad. Carlos, después de ver estas cifras es necesario hacernos una pregunta. ¿La pandemia dejó una violencia social reprimida? Así es, Daniel Pontón. ¿La violencia intrafamiliar es tan grave o más nociva como la que produce el crimen organizado? Las secuelas de la pandemia ciertamente exponencian una serie de situaciones que anteriormente habíamos vivido y las ponen más radicales, ¿no? La frustración que implica estar dentro de un hogar, las características psicológicas de una persona que está por altos meses confinados y el tema también de la situación económica pone en manifiesto una serie de problemas sociales, entre ellos la violencia, ¿no? Y el femicidio es parte de ello, o sea, las denuncias sobre violencia contra la mujer han crecido según el monitoreo del 911 y claro, muchos de ellos derivan en temas de femicidio. Claro, eso realmente nos pone en un escenario bastante complejo respecto a cómo este tipo de violencia social puede recalar después de la post-pandemia o la nueva normalidad desde el punto de vista social. Las acciones que se deben tomar ahí básicamente tienen que ver mucho con la capacidad del Estado de poder prevenir ese tipo de situaciones a través de acciones que tienen que ver tanto de la sanción de las personas, o sea, ser mucho más eficaz para controlar este tipo de gente y también las acciones de corte social que debe establecer el Estado para trabajar con este tipo de gente. Sobre todo donde se identifican nichos de problemáticos, ¿no? Bien, Sara Ortiz, ¿y es posible que la policía o las otras autoridades estén a la altura de este problema de violencia intrafamiliar, femicidios, riñas internas, esta descomposición que hay en las familias por los problemas de falta de empleo y de otros problemas hasta de salud pública? Yo creo que
Hay, por ejemplo, una cosa grave que ocurre y es que la policía, igual también el sistema de justicia, por ejemplo, no ha podido identificar a cuáles son las víctimas graves potenciales que puedan sufrir un femicidio. O sea, es decir, una persona que ya una vez presentó una denuncia por violencia intrafamiliar, se le hace el seguimiento, se le evalúa para ver, por ejemplo, si es que realmente en esta pandemia o en este confinamiento su entorno familiar es mucho más hostil. Eso no existe. Si no existe eso, realmente no hay prevención del femicidio. Aún así... ¿Negligencia, indiferencia? Creo que en realidad es una falta, por ejemplo, de personal. También hay una falta de atención, por ejemplo, de parte del sistema de justicia a este tipo de víctimas porque no hay, digamos, una cultura o unos protocolos que se hayan desarrollado con mucho más tiempo para decir nosotros vamos a tener control o vamos a darles medidas efectivas de prevención a las mujeres para evitar que sus agresores se acerquen. O sea, tenemos un sistema de justicia y de vigilancia que va más enfocado hacia la delincuencia y no hacia la violencia intrafamiliar, y eso se está viendo ahora. Tenemos un sistema de justicia que está muy enfocado en solucionar un problema concreto, pero no para prevenir unos hechos delictivos, por ejemplo, unos hechos como maltrato infantil o como violencia intrafamiliar. Por eso ocurre que también, por ejemplo, en este tiempo, en este año, ha habido 6 muertes más de niños relacionados con el año pasado y son muertes violentas que ocurren en el núcleo familiar, donde padres y madres están involucrados en un círculo de violencia. Pero mucha gente dirá, eso no es delincuencia, eso es violencia. Eso es violencia, no es como delincuencia. sociedad, pero como sociedad, ¿cómo debemos entender? ¿Es más grave la delincuencia que la violencia intrafamiliar? O sea, la violencia intrafamiliar deja unas secuelas mucho más graves en el tejido social que, digamos, un robo a personas, un robo de un vehículo, incluso que el tema del narcotráfico. Pero lo que sí es que se trata de un tipo de violencia diferente. Claro, o sea, no eso se puede sí está asociar claro. las dos cosas. Y obviamente en este tipo de violencia social intervienen factores, por ejemplo, como el tema del desempleo. O sea, si la gente no tiene, por ejemplo, formas de tener o acceder a una comida, lo que existe es angustia. Y esta angustia se refleja en que se aumentan los suicidios, se aumenta la toma, por ejemplo, ingesta de alcohol, aumenta también el tema de violencia y obviamente dentro de las familias hay violencia de padres y madres en contra de los niños y todos. Perfecto. General, ¿se puede trazar una política preventiva frente al tema? Usted decía poner botón de pánico para cercar a estos delincuentes que salen de las cárceles. ¿Se puede hacer lo mismo con las mujeres que denuncian ya maltratos? Sí, y yo ahí tal vez no concuerdo con Sara. La Policía Nacional sí tiene su unidad del DEVID, que es de violencia intrafamiliar. Ellos también georreferencian. Y aquellas personas que han sufrido más de 2 y 3 tentativas de asesinato de violencia intrafamiliar, inmediatamente la policía actúa como botones de seguridad, activa actividades de policía comunitaria, hasta inclusive hacen actividades de carácter de prevención. Entonces ahí yo no concuerdo porque sí la policía sí está trabajando en eso. Hay más homicidios que el año pasado y hay más muertes de menores de edad que el año pasado. Así es. Bueno, entonces, yo pensaría ¿cuál es la respuesta ahí? Yo pensaría de que cada ciudad tiene sus características. Yo hablaba antes y les manifestaba de que en la sierra como que caracteriza más la violencia interpersonal, mientras que en la costa nos caracteriza más la violencia criminal. ¿No es cierto? Yo por citar un ejemplo, en Guayaquil ha habido 5 femicidios en lo que va del año. Y antes de la pandemia fueron 3 y durante la pandemia fueron 2. Pero a lo mejor aquí en la sierra ha habido más violencia intrafamiliar que violencia criminal. Y la gente que consume la droga en Guayaquil genera problemas, lleva problemas sociales a sus casas. Indudablemente que es parte de esa cadena del crimen organizado. Sí, yo pensaría que el disparador para que se cometa esta violencia intrafamiliar, hablemos de la costa, es el tema del consumo de drogas y la ingesta de alcohol. Y para eso ustedes tienen que controlar las cárceles nuevamente, general. Así es, regresamos a lo mismo. ¿Cuál es su compromiso entonces en concreto para evitar ya que desde las cárceles se siga operando el problema? El compromiso es tener un enfoque integral. Nosotros tenemos que reunirnos con el SNAI, manifestar cuál es nuestra problemática, mejorar los controles de seguridad, mejorar tecnología. ¿Verdad que eso se ha hablado durante pero ahora hay que tomar ya decisiones, ¿no? Porque no es tan solamente aislar a una gente que se les considera que son líderes de una organización delictiva, sino más bien tomar acciones que nos permitan a nosotros reducir las muertes violentas. Porque mire, otro dato muy importante, la gente que sale de las cárceles ingresan a determinados sectores que están totalmente identificados en Guayaquil, por ejemplo, en el Distrito Sur, en el Distrito Esteros, en el Distrito Durán, y ahí es donde se están produciendo las muertes violentas. Entonces la preocupación de nosotros es, esa gente sale rehabilitada, está en condiciones de reinsertarse a la comunidad, siendo entes productivos para evitar este tipo de inconvenientes. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Daniel Pontón. Bueno, me parece que el diagnóstico que se ha hecho aquí es bastante interesante, creo que ha habido bastantes acuerdos en algunos temas,
Me parece que el gran desafío del Ecuador es que hay que tomarse el tema de la seguridad en serio, más aún cuando vivimos un proceso tan complejo como el de la pandemia. Estamos a puertas de un proceso electoral. Me gustaría que los candidatos debatan de una manera bastante responsable sobre estos temas, sobre temas que no son tan generales como la seguridad en sí, sino temas como, por ejemplo, como el tema penitenciario, o el tema de las drogas, el tema de las muertes violentas, el tema de la criminalidad en los hogares en general. Yo creo que ahorita estamos a puertas de tomar decisiones importantes y creo que invito más bien a que eso sea tratado de una manera prolífica en el debate político. Sara Ortiz. Bueno, yo creo que lo importante es que las autoridades por fin se tomen el tiempo de atacar y que tengan esta decisión de atacar las redes de corrupción que están en las cárceles, que por ejemplo ataquen también el músculo económico de estas bandas criminales que por ejemplo están detrás del narcotráfico. Y en el tema de violencia intrafamiliar lo que se necesita obviamente es una política integral desde la educación, pero también por ejemplo una de las formas más importantes es poder evitar estos femicidios a través de hacerle seguimiento a las víctimas desde el primer momento en que presentan sus denuncias por un tema leve o por un tema, por ejemplo, solamente de una violencia física. General Zapata, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo pensaría de que la seguridad ciudadana debe tener un enfoque totalmente integral, es decir, la participación de todas las instituciones que hacemos seguridad ciudadana para ser más fuertes y tener una mejor articulación. Y bien, la crisis y el descontrol en el manejo carcelario han sido un lastre durante el gobierno de Moreno, al punto de que la guerra interna entre mafias y la permisividad con la que se administran las prisiones desata la inseguridad en las calles de ciudades como Guayaquil. Si a esta realidad sumamos la fragilidad de las familias ecuatorianas en crisis económica y social, la expansión de la violencia puede ser exponencial. Una preocupante realidad. Hasta el próximo programa. Así cerramos este importante debate de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Usted siga con la señal de Ecuavisa. Enseguida viene esta semana su resumen de noticias dominical.